Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Al borde de un cortocircuito financiero, las empresas distribuidoras de energía le advirtieron al gobierno que podrían llegar a la inviabilidad financiera. Tienen billonarios recursos embolatados. El servicio podría afectarse en todo el país. Analizaremos el tema con Camilo Mansur, presidente de Asocodis, pero también les tenemos las reacciones del gobierno nacional. Las cosas del cambio generacional. En un interesante estudio, la firma de análisis Radar identificó que los jóvenes ahora prefieren estudiar, viajar y tener experiencias muy diferentes a las de sus padres. Nos acompaña Camilo Herrera, presidente de Radar, para explicar las causas y las consecuencias de estos cambios en las prioridades. La nueva etapa en las relaciones comerciales. Colombia y Venezuela acaban de cumplir un año desde que se reanudaron los intercambios comerciales tras la reapertura fronteriza. Les contamos los avances y los desafíos que persisten. Comenzamos esta emisión hablando de las alertas que encendieron las empresas distribuidoras de energía debido al riesgo de perder su viabilidad financiera de aquí a los próximos meses, con graves consecuencias para el país. Doctor Camilo Mansur, presidente de la Asociación de Empresas Distribuidoras Asocodis, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, para ti y para todos los televidentes. Ustedes enviaron esta carta que tenemos aquí en pantalla, dirigida al doctor Omar Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, donde hacen una serie de advertencias, entre ellas la inviabilidad financiera, la insolvencia de muchas de sus compañías. ¿Esto podría ocurrir en un plazo de cuánto tiempo más o menos? A ver, Víctor, yo creo que primero hay que poner en contexto para que toda la ciudadanía pues entienda un poco mejor el tema. Y la situación hoy es tan crítica que incluso el mismo superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en el día de hoy a través de medios de comunicación dio una entrevista donde habla de los problemas financieros que están viviendo las empresas. Las empresas comercializadoras afiliadas en Asocodis, unas con capital privado, capital mixto, capital público, que atienden a cerca de la totalidad de los usuarios en Colombia, cerca de 16 millones de usuarios en el país. Nosotros como comercializadores nos encargamos de comprar la energía a quien la produce, como cualquier otro sector de la economía, a los generadores, pagamos peaje a los transportadores, facturamos a los usuarios, atendemos quejas y reclamos y muchas otras actividades a esos 16 millones de usuarios. Somos la cara que le da, pues, que está pendiente de los usuarios. Y hoy tenemos una situación muy crítica, toda vez que hay cerca de 7.2 billones de pesos que son necesarios, unos por deudas estatales, otros por recursos que aún no se han podido cobrar, que vienen desde la pandemia. Recuerden pues que en la pandemia estuvo durante muchos meses congelado el precio de la energía, a su vez la gran inflación existente a nivel mundial y a nivel de Colombia, cambios y ajustes regulatorios han llevado a que los temas por subsidios, por temas de deudas de usuarios oficiales constitucionalmente protegidos que no se les puede suspender, como cárceles, estaciones de policía, y a su vez un mecanismo de opción tarifaria que representa no cobrar en el día cuando se causa el costo, sino diferirlo en el tiempo para evitar impacto en los usuarios, nos lleva a que hoy tengamos recursos por recuperar cercanos a 7.2 billones de pesos. Esa suma representa casi 2.5 veces lo que las empresas reciben como ingresos, lo cual pues están hoy en una situación bastante crítica, que de no tomarse soluciones en el pago de los subsidios, en el pago de estas deudas, puede llevar pues a que el riesgo se convierta en un riesgo sistémico en todo el sector eléctrico, presentando un efecto dominó.
con otras Es empresas que eso le pudieran... quería preguntar, doctor Mansur, porque ustedes hablan de 7,2 billones de pesos, aquí tengo esta cifra, deudas que tienen con ustedes, pero que cuando culmine el año, si no se las pagan, la cifra puede acercarse casi a los 11 billones de pesos. Si a ustedes no les pagan esta plata, y ya le voy a preguntar quiénes son los principales deudores, ustedes me imagino que no pueden pagarles también a, no sé, a otros proveedores que están, digamos, relacionados con la cadena energética. Es correcto, Víctor, como cualquier otro sector de la economía. Si nosotros no disponemos de los recursos, no vamos a tener recursos para poderle pagar a quien nos vende la energía. Y ellos van a tener dificultades para pagarle también a sus proveedores. No van a tener de pronto recursos, por ejemplo, para el sector térmico, para comprar el carbón o comprar el gas, y eso va a representar un riesgo sistémico, casi que encadena un efecto dominó que puede poner en riesgo la prestación de servicios en Colombia. Por eso hemos llamado de un apagón financiero, Víctor, en lo cual pues queremos hacer esa alerta. De tiempo atrás pues hemos venido conversando con el gobierno nacional. Este es un tema pues que viene desde el año 2021, que venimos haciendo las alertas, pero que cada día se vuelve más crítico. ¿Por qué puede subir a 10.5 billones de pesos, Víctor, como tú lo mencionas? Porque ya se viene el fenómeno del Niño. En pleno fenómeno del Niño, el precio de bolsa se incrementa, y dado pues que las empresas deban comprar también energía en la bolsa, eso va a representar mayor exigencia, y esas mayores exigencias y mayores subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 puede conllevar a que los volúmenes sean cercanos a los 10.5 billones, que reitero que no disponemos de esos recursos. Por ello pues es el llamado angustioso, y para que podamos en muy breve tiempo poder disponer de oxígeno financiero para evitar pues que exista cualquier tipo de dificultad y el riesgo sistémico que he mencionado. Usted menciona el precio en bolsa. Bueno, aquí tengo una gráfica de XM donde hay distintos precios. Este es un tema un poquito complejo de entender, pero bueno, más o menos la línea de abajo, la naranja, es el precio en bolsa. Tenemos el histórico desde enero de 2022 y aquí por aquí hay un nivel clave, que es el de los 800 pesos, ¿sí? El precio en bolsa, digamos que ha tocado los 800 pesos en algunas oportunidades, pero ha sido más frecuente en los últimos días. ¿Esto qué tanto pesará al final en la factura de los colombianos, que el precio en bolsa como que se esté estabilizando por ahí sobre los 800 pesos kilovatio hora? Y para ustedes al final, pensando en ese déficit, ¿qué podría significar? Esa es la gran preocupación que te queremos manifestar, Víctor, y para todos los colombianos. Si tú observas en esa misma gráfica, en los últimos semanas o días ha estado cerca de 800 pesos e incluso pudiera superar. Pero como hoy existe un pacto tarifario, los usuarios no están viviendo hoy ese impacto, sino que básicamente nosotros estamos pagando más por la energía, o sea, asumimos un costo real de la energía, pero cobramos un costo menor al real a los usuarios. De hecho, yo quisiera compartir, Víctor, que desde que se planteó el pacto tarifario, que también ha incidido a que crezcan estas deudas, desde septiembre del año pasado a julio de este año, el costo promedio de las tarifas a los colombianos desde septiembre a julio han crecido cerca de 6.3%, cuando el índice de precios al consumidor, la inflación ha sido 9.6%. O sea, la inflación ha estado por encima de un 50% de lo que han subido las tarifas. Eso, por supuesto, que incide en todo este tema que te he mencionado. Yo creo que vale la pena también reconocer el esfuerzo que ha realizado el gobierno nacional en el proyecto de ley en la ley pues, de adición presupuestal que se aprobó recientemente en el Congreso. Se estableció una norma para habilitar una línea de crédito a través de Findeter, con el ánimo pues de que nosotros podamos disponer de esos recursos y poder en un tiempo largo poder recuperar esos recursos y evitando un impacto a los usuarios, o sea, minimizando el impacto en las tarifas de los usuarios. Ahora, usted habla de un apagón financiero y bueno, uno dice, bueno, no sé, se les descuadraron por ahí unos números a los señores que distribuyen la energía, pero ¿qué tanto se puede traducir un apagón financiero en un apagón del servicio de la energía eléctrica para los colombianos? Depende de la magnitud, Víctor, y te voy a poner en estos términos. Hay muchas empresas que están hoy casi que ya no pueden disponer de recursos para poder seguir operando. Y si no hay una solución de aportes de subsidios, del crédito de Findeter, se van a ver abocadas
a que haya una intervención por parte de la superintendencia, que sea el Estado quien se encargue de operar las empresas, de hacer las inversiones para seguir mejorando la calidad, y eso demanda unos cuantiosos recursos y mayor incremento de subsidios que no vemos pues que se dispongan de dichos recursos, con los cuales va a ser mucho más exigente desde el punto de vista del gobierno nacional. De hecho, el gobierno es consciente de esta situación y estamos pues planteándole el tema y tratando pues de buscar unas soluciones que esperamos que se den a la mayor brevedad. Entendemos pues que se están aportando, agilizando los trámites del crédito FINDITER que he mencionado. Es importante también que en la Ley de Presupuesto General de la Nación del año 2024 se aporten la totalidad de los subsidios. Se requieren 5.1 billones y hasta el momento solamente se observan 4 billones. Y por supuesto sigamos avanzando en flexibilizar mucho más la opción tarifaria, proteger a los usuarios más vulnerables, Claro. a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, y por supuesto ser un poco más flexible en la recuperación de esas deudas con aquellos usuarios de mayor capacidad de pago. Doctor Mansur, me gustaría que usted viera un pronunciamiento, una reacción del ministro de Minas y Energía ante esta carta y pues esta situación que exponen ustedes hoy. Lo manifestó, esta es la reacción del ministro de Minas y Energía en el Congreso de la República. Veamos. En ese camino vamos, la eficiencia y el mejoramiento del mercado. Ustedes lo saben, lo hemos señalado, nosotros desde el gobierno lo conocemos y tenemos ya unas medidas, unas resoluciones, un decreto que está en ese camino para revisar cómo garantizamos que la energía con la que cuenta el país tenga el cubrimiento financiero, económico debido para enfrentar este tipo de situaciones, pero además para beneficiar a los usuarios. ¿Qué otra cosa estamos haciendo para enfrentar la situación financiera? Ya el senador no me lo mencionaba. Logramos con el Ministerio de Hacienda un acuerdo para una línea de crédito FINDETER que le permita a las empresas tener liquidez y tener un músculo financiero para enfrentar el fenómeno del Niño. Nosotros ya firmamos, senador, esta semana entregamos el visto bueno y toda la documentación por parte del Ministerio de Minas y Energía. Entiendo que también desde el Ministerio de Hacienda se ha entregado y nuestro interés es que en menos de un mes podamos tener habilitada la línea de crédito porque sabemos que es de inmediata urgencia. Pero además de eso, ¿qué estamos haciendo? Hoy ya el secretario general que está por aquí nos informaba, han sido girados casi hoy $500 millones de subsidios. Ministro de Minas y Energía de Colombia. Y en algún momento durante esta intervención en el Congreso de la República dice el ministro, no vamos a permitir un apagón en Colombia. ¿Esto que acaba de manifestar el ministro es suficiente? ¿Ahí están los 7,5 billones de pesos que solucionarían el problema? Víctor, celebramos esa declaración del señor ministro que tiene que ver pues con la línea de crédito de FINDETER y celebramos también pues ese abono en subsidio. Por supuesto, eso contribuye a disminuir los riesgos que te he mencionado, pero son insuficientes. Esperamos pues que la línea de crédito esté habilitada a la mayor brevedad, no por un monto de 1 billón, 1.5 billones que se ha mencionado, sino por un mayor valor, dado pues las exigencias y magnitudes que se requieren. Y en materia de subsidios, evidentemente, buena noticia que ese abono cercano a los 500.000 millones, pero es importante que se apropie la totalidad de los recursos, son mucho más grandes que esa suma y se puedan pagar. Pero es un buen punto que reconocemos, valoramos y por supuesto apoyamos sin duda alguna. Esperamos pues que el trámite del proyecto de ley del presupuesto del 2024 habilite mayores recursos sobre subsidios, se puedan pagar de manera oportuna y que el crédito de FINDETER ojalá podamos tener desembolso en un mes o ojalá a la mayor brevedad, pero esperamos pues que los montos sean superiores al billón de pesos porque las exigencias son cercanas a 7.2 y de lo que nos han mencionado es 1 billón más 500.000 en subsidios sería 1.5 billones, sería casi pues un 20% del problema, pero es un gran punto, es un gran avance, pero evidentemente sería importante continuar en esa senda de mayores recursos a través del crédito FINDETER, mayores subsidios y que la misma flexibilice la opción tarifaria para poder nosotros avanzar en la recuperación de dichos recursos, reitero, minimizando los impactos al usuario. Aquí hay que hacer un balance importante entre unas tarifas eficientes, unas tarifas competitivas, minimizando el impacto a los usuarios, pero por otro lado que dichas tarifas contribuyan también
a seguir avanzando, a incrementando la cobertura en el servicio, a mejorar la calidad del servicio en el país, que a propósito, en los últimos 3 años en Colombia, a raíz de las inversiones que venimos haciendo como empresas distribuidoras, la calidad del servicio en términos de duración de interrupciones y en el número de interrupciones ha mejorado un 50% en el país, que es una noticia muy importante y buena para todos los usuarios de Colombia. Pues doctor Mansur, lo estaremos llamando mucho, ¿no? Porque pues imagínese donde se llegara a apagar el país, por lo menos a acercarnos a esa posibilidad, sería grave para todos los colombianos. Así que estaremos hablando mucho. Gracias por estos minutos, que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor, para ti nuevamente, y reitero pues a todos los televidentes, como empresas, nuestra mayor disposición para seguir trabajando en beneficio de todos los usuarios y, por supuesto, mejorando cada día la calidad del servicio con responsabilidad social. El cortocircuito que se podría dar en el sistema energético del país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que expertos nos envían consejos de educación financiera, sobre todo para los jóvenes colombianos. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. Aunque muchas veces los padres creen que los hijos repetirán sus comportamientos, como por ejemplo los deseos, preferencias y prioridades, la verdad es que hay cambios enormes entre una generación y otra. Para hablar de este interesante tema, quiero saludar al doctor Camilo Herrera, un estudioso de estos temas y quien ha encontrado datos muy reveladores. Doctor Herrera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches. Aquí siempre pendiente de intentar entender el consumidor y todos sus cambios. Entendiendo a los consumidores. Y esa es mi primera pregunta. Pues las edades que separan a los hijos de los padres, pues pueden ir entre los 15, 20, 30, 40 años de diferencia. ¿Es tan grande ese lapso de tiempo como para que cambien los hábitos de consumo y las preferencias entre padres e hijos? Es impresionante el cambio, Víctor, y esto es una cosa que viene acelerándose no solo en el mundo, sino en Colombia de manera particular, bajo varias fuerzas que, digamos, son imparables, por decirlo así. La primera es que la gente decidió no tener hijos. Y al no tener hijos, por las razones que sean, siendo esto bueno o malo, simplemente es una decisión, la estructura de gasto cambia completamente. Un padre que tiene hijos tiene que destinar mucho de su ingreso al gasto de sus hijos, al tema de educación, al tema de salud, al tema de alimentación. Si la siguiente generación decide no tener hijos, tiene un ingreso disponible completamente distinto que el de sus padres y su asignación de gastos se podría destinar quizás a la compra de patrimonio, que no es necesariamente lo más común, sino un mayor gasto en entretenimiento, en turismo e inclusive en tecnología y el mundo de la moda, lo cual parece, digamos que medianamente obvio. Lo que es aún más fuerte es que la visión del mundo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? No solo por no tener hijos, sino porque la longevidad aumenta. La mayoría de las personas que están viendo esta nota, perdón por el dato que les voy a dar si les molesta, seguramente van a llegar a los 100 años. Y no tenemos pensada una vida para llegar a los 100 años. No tenemos definido un sistema de ahorro, no tenemos definido cómo vamos a tener ingresos durante tantos años más allá del sistema pensional, el debate que se puede estar dando en muchos países. Entonces, no solo tenemos un tema de cambio en natalidad, sino tenemos un cambio en longevidad de vida que causa que las perspectivas de las personas cambien. Claro. Un ejemplo muy claro de esto, Víctor, es la cantidad de matrimonios que puede llegar a tener una persona en su vida en este momento. Antes la gente solo tenía un matrimonio de por vida, hoy puede tener 1, 2, 3 o 4 sin ningún problema. Bueno, si vamos a vivir hasta los 100 años, creo que nos quedan muchas entrevistas con usted de aquí en adelante, lo digo por los dos. Doctor Herrera, pero hablando por ejemplo de temas laborales, ¿sí? Nuestros padres querían estar en un sitio fijos, estables ojalá durante toda su vida laboral, eso les garantizaba estabilidad. Y los jóvenes pues ya no quieren eso tanto. ¿Por qué ese cambio ahí en el mercado laboral si de ahí dependen los ingresos pues, de la persona? Mayormente por el cambio en la responsabilidad. Uno de los grandes autores de todo el tema educativo, el profesor Vygotsky, dice que una persona realmente es adulta cuando tiene a alguien que depende de él. Entonces, cuando uno tiene el primer hijo, todo el trabajo y el esfuerzo de uno se dedica a ese hijo, tanto del papá como de la mamá. Si la persona no tiene ese hijo, no tiene la necesidad de estar todo el tiempo en una empresa y estar cuidando el puesto.
Lo que puede estar es tomando riesgos, cambiando de ciudades, cambiando de empresas, cambiando de profesión y encontrando su proyecto de vida en el camino. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones de manera libre sin tener una familia que lo asiente a uno, las decisiones que va a tomar es completamente distintas a las que toma una persona que tiene una familia. Entonces, esto es una de las revoluciones sociales que se causan desde la aparición de los ecosistemas de planeación familiar a mediados del siglo pasado y que ya tienen consecuencias en el presente de una manera muy profunda. Hoy la mayoría de la gente piensa en no tener hijos y al pensar en no tener hijos significa que su proyecto de vida básicamente es nómada y no es sedentario. Claro, pero ¿será que pues lo que pasa es que muchos jóvenes ahora consideran, por ejemplo, a sus mascotas como sus hijos? Eso abre otras responsabilidades y otros cambios en los hábitos. Yo creo que ese es un tema que parece muy liviano, pero es un tema de una profundidad, Víctor, gigantesca, y espero no cometer ningún error en lo que yo diga y que lo que diga hoy en el futuro no me salga carísimo por los cambios de las percepciones de la gente. Pero las mascotas, por si el hecho no es ese término no es el correcto, los animales que viven con nosotros, que pueden ser domésticos o domesticables, tienen un rol en el núcleo familiar importante. Pero ese rol no necesariamente es reemplazar a los hijos. Sí sirven para dar afecto, sirven para entretenimiento, sirven para una cantidad de cosas importantísimas e inclusive cosas que los hijos jamás podrían hacer. Son cosas totalmente diferentes. Hay personas que han humanizado a los animales con complejidades tan grandes como... Hay un debate en Europa ahorita gigantesco levantado por un influencer que publicó un video donde iba a demandar a un pediatra porque no atendió a su perro, siendo que su perro es su hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado en los límites entre los derechos entre humanos y animales, que seguramente van a ir evolucionando en el tiempo y lo que hoy entendemos como tal va a cambiar en el futuro. Lo que es evidente es que no son nuestros hijos, pero van a ser algo tan importante tanto en la emotividad como en el gasto de los hogares, como lo pueden ser los hijos. Son dos cosas diferentes, pero pueden tener importancias relativas muy parecidas. A la hora de viajar, ¿qué ha identificado usted? Porque volviendo al ejemplo de nuestros padres, pues de pronto se planeaba un viaje por allá en las vacaciones y estar como cómodos unos días y listo. Ahora los jóvenes sin problema pueden renunciar a un trabajo e irse a viajar mucho tiempo, conseguir trabajos temporales en otros lugares y financiar su experiencia de poder viajar. ¿Eso qué tan importante es para el consumo o qué tan importante es dentro de todos estos cambios que estamos analizando? Es absolutamente importante porque tiene que ver esa diferencia entre ser sedentario y ser nómada. La aceptación de que somos seres nómadas, de que no nos queremos quedar quietos en una ciudad, en un barrio, en una casa, en un empleo, con una pareja, incluye todas las variables alrededor de las personas y ese cambio en la estructura de valores que hemos tenido a ese desapego de las raíces de alguna forma, no es una cosa de hoy, Víctor. Históricamente han habido lo que antes se llamaban los mochileros, los backpackers. Siempre ha habido gente que le encanta migrar, que le encanta conocer, que le encanta meterse en un tren y conocer el mundo entero, que les gusta ir detrás de los sembradíos de comida por toda América o por Europa para ir conociendo países. Esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que en este momento las condiciones son distintas, porque viajar es más barato, el turismo es más barato y son muchos los países del mundo que hoy dependen del turismo. O sea, la mitad de Europa depende de sus ingresos mundiales, sus ingresos globales dependen del turismo que les llega. Lo mismo está pasando con ciudades como Las Vegas, lo mismo pasa con ciudades como Nueva York, donde el tema del turismo es fundamental en el ingreso. Entonces no solo hay oferta, sino hay demanda. La gente está dispuesta a viajar, la gente está dispuesta a trabajar y hay ciudades diseñadas para recibir a estos turistas y estos viajeros, tanto en niveles premium como en niveles, llamémoslo así, de low cost, que han permitido que el mercado se desarrolle. Antes de la pandemia esto venía creciendo a una velocidad gigantesca. Obviamente los confinamientos desaceleran esta tendencia, pero esto está volviendo a retornar. La gente no quiere quedarse quieta. Claro, aquí hay limitaciones por fronteras, por migración, por visas, por capacidad de compra y una cantidad de cosas. Pero hay una población que migra con mucha fuerza. Y esto pasa históricamente en todos los países. Hablo de manera particular y qué pena poner un ejemplo.
Son muchos los bogotanos que llegan fin de semana y es puente y tienen que salir de Bogotá para la finca o para Melgar o para Girardot o para el Rosal o para Subachoque o para lo que sea, pero no se quedan en la ciudad. Ahí se ve con claridad que la tendencia ni siquiera es de corto plazo. Esto lleva años en la identidad del colombiano, del latino y en este caso del bogotano. Hace mucho tiempo el sueño de todo hogar, y seguramente lo sigue siendo hoy en día, era el de adquirir una vivienda propia. Bueno, ahí hay algunos debates porque en el Ministerio de Vivienda nos dicen los jóvenes colombianos, a diferencia de los jóvenes en el mundo, siguen siendo los que más compran vivienda de interés social en este momento. Pero en algún momento seguramente se acoplarán como a esa tendencia internacional donde se ve que muchos jóvenes como que no quieren estar amarrados a una vivienda. Esto supone desafíos para el mercado constructor y para el sector inmobiliario, me imagino. Todo el cambio demográfico y cultural del que estamos hablando es un reto gigantesco para el sector de construcción. Aún no estoy hablando de venta de vivienda. Si los hogares son más pequeños, usted ya no tiene que pensar en tener parques para niños, sino tener parques para gatos. Eso es un cambio gigantesco en la infraestructura de la industria de vivienda. Segundo, la vivienda no necesariamente es vivienda. Es un sitio que usted puede tener como inversión, lo puede tener para ahorro, lo puede tener para Airbnb. Si decide quedarse usted ahí, puede usarlo como oficina o lo puede usar como colegio. Es que ya el rol de la vivienda no es solamente dormir. El rol de la vivienda es un ecosistema mucho más amplio del que teníamos antes y esto obviamente se desarrolló con mucha fuerza durante los confinamientos de 2020 y 2021. Entonces, la industria de la vivienda tiene unas dificultades propias de la industria. Construir vivienda no es fácil, es demorado. Entonces, en este momento el stock de vivienda que hay en el mercado no necesariamente responde a la velocidad del cambio de las necesidades. Y esto ha hecho que la industria de la construcción en el mundo entero tenga hoy más sistemas modulares que sistemas fijos para poder responder a los cambios que la demanda está teniendo. Pues muy interesante esta conversación, sobre todo para quienes ofrecen bienes y servicios, doctor Herrera, pues para que se vayan adaptando a estos cambios, a estas nuevas tendencias. Como siempre, un placer hablar con usted. Feliz noche, doctor Herrera. Héctor, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Desde la firma Radar. A propósito de jóvenes, desde el BBVA nos envían estos tips para mejorar el manejo del dinero entre los universitarios. Veamos las recomendaciones que entrega Ana María Sierra, gerente de responsabilidad corporativa y educación financiera del BBVA en Colombia. En este regreso a clase por parte de los universitarios, le damos algunas recomendaciones desde el BBVA para que pueda cuidar su salud financiera. Primero, diseñe un presupuesto donde contemple los gastos que va a necesitar para la alimentación, el transporte, las fotocopias e incluso también destine un rubro para el entretenimiento o para algunos imprevistos. Segundo, comparta gastos. Revise si con sus compañeros puede utilizar transporte compartido, también utilizar la bicicleta o si necesitan libros, adquiéralos de manera digital. Tercero, si usted tiene tarjeta de crédito propia o amparada, revise las condiciones de uso de este producto. Es importante que tenga en cuenta las tasas de interés y no generar un sobreendeudamiento. Y por último, le recomendamos desde ya adquirir un hábito de ahorro. Esto le va a permitir a futuro poder hacer realidad sus sueños o sus propósitos. A seguir estas recomendaciones. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué tantos jóvenes del país son aficionados a los videojuegos. Les tenemos la cifra, ya volvemos. Estamos de nuevo en Signo Pesos y regresamos con esta que es la cifra económica del día. Es bastante grande, 1.000 millones de dólares y corresponde al monto del crédito externo autorizado a Ecopetrol para adelantar su plan de inversiones de este año 2023. El empréstito fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y tendrá un plazo de pago a 7 años. Un año después del restablecimiento de la relación bilateral entre Venezuela y Colombia, el comercio repuntó levemente gracias al paso de mercancías por las fronteras y la reactivación de los vuelos entre los dos países. Paola Sierra averiguó cómo es el panorama actual para el comercio entre estos dos países vecinos. Veamos.
Este fue el momento de la apertura oficial de la frontera entre Colombia y Venezuela, luego de la designación de embajadores con la que se dio por superada la ruptura de relaciones entre los dos países. La reanudación de relaciones diplomáticas también implicó las comerciales, que están avanzando con buenos pasos. De enero a junio de 2023, el comercio total entre ambos países, tanto importaciones como exportaciones de ambos países, totalizó un poco más de 378 millones de dólares. Y esto frente al mismo periodo del año anterior significó un 19% de incremento. Las exportaciones colombianas a Venezuela suman unos 306 millones de dólares en este primer semestre. Esto representa un crecimiento del 7.8%. Se espera que a finalizar el año sumen 1.000 millones de dólares. Sin embargo, expertos no creen que estas exportaciones alcancen los niveles del 2008, cuando sumaron 7.200 millones de dólares. Pues alimentos en primer lugar. Segundo, farmacéuticos, medicamentos, que también son productos de primera necesidad. Y yo diría que en tercer lugar, productos de aseo. Pero todavía hay muchas preocupaciones. Con la incertidumbre alrededor de los pagos, ¿cómo me van a pagar? Acordémonos que Venezuela ya no tiene control de cambios, ya no hay tasas de cambio diferenciales. Se siguen presentando algunos fenómenos de contrabando y algunas trochas en la frontera, particularmente en Cúcuta. La recuperación de la conectividad aérea también ha sido otro de los temas clave. Hoy 4 aerolíneas operan la ruta Bogotá-Caracas con 3 frecuencias semanales, mientras el transporte terrestre todavía presenta desafíos. La infraestructura venezolana no ha recibido las inversiones adecuadas en los últimos 23 años, el parque automotor se encuentra envejecido y esto genera unas afecciones en las dinámicas del comercio bilateral. Pero además de lo económico, también hay mucho trabajo por hacer en el tema consular. En Venezuela se calcula que para final de año podríamos llegar a tener 4 consulados y del lado venezolano se calcula que podrían llegar a tener 3 consulados en territorio colombiano. Tras 365 días también hay cuestiones pendientes en materia de seguridad, inversión y confianza, migración, salud y educación. Sin embargo, los diferentes sectores ven con buenos ojos la reactivación de las relaciones que ha protegido tanto a la población colombiana como la venezolana. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.110 pesos con 8 centavos. Cayó muy poco, 1 peso con 44 centavos apenas. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 1,29%, se ubicó en $85 con 51 centavos por barril. El precio interno del café colombiano permaneció estable, se mantiene para mañana como referencia a 1.320.000 pesos por carga en promedio. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,63%. Acción más valorizada preferencial del Grupo Aval con una ganancia de 2,38% y la acción que más cayó, otra vez la del Grupo Éxito, se sigue descolgando. Hoy tuvo un bajonazo de 6,77%. Se ubica por debajo de los 3.000 pesos por acción en el nivel más bajo de los últimos 15 años. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La firma de análisis Kantar y Bope Media reveló datos sobre la afición de los jóvenes hacia los videojuegos. Los más aficionados son los de la llamada generación Z, es decir, quienes hoy tienen entre 20 y 33 años de edad. El 60% de ellos se consideran gamers, es decir, muy aficionados a los videojuegos. Esos juegos los realizan en smartphones, un 60% de los jóvenes, en un computador el 26% y en las consolas el 20%. Un dato relevante de la encuesta es que el 14% de las personas de este grupo aseguró que utilizan los videojuegos para alejarse del mundo real. Los juegos que prefieren son en su orden los de acción, aventura y los de estrategia. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.